Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes, este conversatorio horizontal que día a día entablamos con la ayuda de Dios para que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es importante, es miércoles, vamos a traer la parte económica de el programa con Julio Caminero toda la semana. Vamos a ver lo que trae Julio hoy en esa parte. Pero hay algunas noticias que son importantes, que las conozcamos, las analicemos. Una que tiene que ver es que la Junta ayer le fue aprobado el presupuesto para las elecciones del 2020. Hay una fuerte protesta por eso. Más de 5.000 millones de pesos se llevarán las elecciones. Hay un recuento que dice que más de 15 ministerios, su presupuesto está fundido en ese presupuesto de la Junta, pero vale la pena. La democracia merece eso. Y si eso fuera a modificar, a mejorar la democracia, mejor fuera. Yo recuerdo aquel postulado del doctor Peña Gómez de que los ricos tienen que pagar la democracia, la estabilidad, la mejoría, la seguridad. Los ricos tienen que pagarla, porque eso es lo que garantiza que tengamos una sociedad estable, tranquila, con ánimos de trabajar, esa esperanza que permanentemente tienen los pueblos de mejorar a través del mejor método que es el método democrático. No se conoce uno mejor, que no sea la democracia para vivir en estabilidad en una nación, civilizados, para vivir en armonía. Entonces, lo que le vamos a pedir a la Junta es que se emplee a fondo para que haya credibilidad en su trabajo y en los resultados de su trabajo. Ojalá tengamos el reinicio de una Junta que cuando termine el proceso no tenga o tenga la mínima queja, tenga la aceptación casi de consenso. Siempre alguien va a protestar, pero que tenga la aceptación casi de consenso de que lo hizo lo mejor que pudo. Y para eso tiene que tener transparencia, tiene que abrir, tiene que darle participación a los actores, tiene que mantener informado a los actores, y los actores no solo son los partidos políticos, sino también a la ciudadanía. Entre esos millones tiene que haber una buena partida para la educación electoral, para la educación de la ciudadanía que quiere ir a votar. Y entonces debe haber en la Junta esa parte. Yo no sé si está incluido en el presupuesto, que también esta Junta ha manejado distinto a otras la forma de comunicarse con la gente. Los miembros van a los programas, explican,
Y aunque los periodistas ya no tienen la misma accesibilidad que tenían antes a los diferentes departamentos, ahora hay una centralización a través de la Dirección de Comunicaciones, pero por lo menos ellos van a programas y diario tienen una información. Dicen que con la centralización es con el fin de que no salgan informaciones que puedan torpedear y distorsionar con informaciones dudosas, que algunos medios lo puedan hacer y no debería ser, pero lo es. Así es. Mucha gente tiene intereses, porque aquí las instituciones tienen enemigos gratuitos y enemigos pagados, y tienen amigos gratuitos y amigos pagados. Y la Junta no es una excepción. Y tiene enemigos, evidentemente. La anterior Junta quiere que esta fracase. ¿Para qué? No digo la totalidad de la anterior Junta. Personalidades importantes de la anterior Junta quieren que esta fracase para que vean que ellos eran los necesarios. Y eso no es dudoso y eso es malo, pero es normal que ocurra, donde no hay la altura ni el compromiso con la población de ese nivel. Entonces, otra noticia interesante es que ayer el Tribunal Constitucional, esto tiene que ver también con las elecciones, declaró inconstitucional un artículo que tenía la ley electoral, la ley 1519, que multaba de 3 a 10 años a quienes se atrevieran en las redes sociales, en los medios de comunicación electrónica, a hablar de la conducta y a ridiculizar a los candidatos. Entiéndase. Todo el que hiciera un meme corría el riesgo de ser condenado a 3 años o a 3 a 10 años. O sea, esa ley, ahí no se podía, y todo el que atacara a un político, por ejemplo, fulano de tal, que yo sé, por ejemplo, estoy diciendo así, yo tengo información que se robó un dinero del ministerio tal, pero está aspirando a un cargo. Fulano de tal, yo no puedo hacerle una acusación porque no tengo los documentos que me acrediten, pero yo sé que se robó ese dinero. Yo sé que él se hizo millonario en ese ministerio o en esa función pública, no necesariamente en un ministerio, pero yo puedo estar atentando contra el honor de ese candidato si yo hubiese dicho que él tiene un dinero que tiene que explicarlo, por ejemplo, y que él tiene una conducta que no es acorde a la que requiere un funcionario público. Ya yo podía estar, por estar difamando a ese candidato, a ese político, estaba violentando la ley. De 3 a 10 años me echaban. Si yo, por ejemplo, ustedes saben que los memes son ya un medio para ataque. Y la mayor parte son para defensa, pero la menor parte para defensa, pero la mayor parte de los memes son para ridiculizar, para atacar y cosas. Bueno, los memes estaban prohibidos en las redes sociales. Y si a mí me encontraban con un meme, o yo le daba like, como dice, a un meme, ya yo me hacía reo y me condenaban ahí. Ante una demanda de nulidad interpuesta por una fundación que dirige el periodista y abogado Nanfi Rodríguez, el Tribunal Constitucional decidió eliminar ese párrafo, ese artículo que tenía la ley electoral.
Y yo creo que lo hizo bien. Yo creo que lo hizo bien. Porque era mejor proteger la libertad de expresión que estar después discriminando. Esto es injuria, esto no es injuria. Es mejor garantizar la libertad de expresión y después ver si a alguien le afecta. Porque el problema es que aquí hay unos delincuentes de cuello blanco que después de que tienen dignidad y hay que protegerles sus dignidades. Aquí hay unos delincuentes políticos que han pasado por el Estado solo para enriquecerse, solo para aprovechar sus funciones para hacerse ricos. Y esos delincuentes requieren que le protejan su familia, que le protejan su dignidad entre comillas. Entonces esos delincuentes nos gobiernan, no digo ahora, tienen posibilidad de gobernarnos, están en la palestra y nadie les puede decir. Ellos se hacen el loco a veces cuando los acusan. Porque aquí todo el mundo sabe que aquí hay mucha gente vinculada a actos delictivos, usando el dinero del delito, el dinero para hacer política y encumbrarse en la política. Y gente que ha robado mucho, que lo disfraza, se enferman algunos y no pueden ser juzgados. Por eso es que la política, por eso es que la pobreza está grande, por esa corrupción. Por eso es que la política está grande. Por esa corrupción. Y hay gente que repito, quiere que le respeten esa cosa. Por eso, repito, la política tiene que ser adecentada. Hay otra noticia importante, que fue una que produjo ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luis Henry Molina. Ayer estábamos hablando de esa situación. Entonces él dice, él le prohíbe a los fiscales que conversen con abogados. Si un fiscal está prohibido, jueces y fiscales reunirse. Eso que él hace justifica lo que nosotros estamos pidiendo, la exclusión del Procurador General de la República, del Consejo de la Magistratura. Porque, ¿qué pasaba? Bueno, si él prohíbe la conversación de fiscales y jueces, es porque había una comunicación, un contubernio entre fiscales y jueces. Entonces él dice en su nota, el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, que con esto persigue la independencia de la justicia y la imparcialidad de los jueces y Ministerio Público. Porque es verdad, el Ministerio Público tiene que fundamentar sus acusaciones para poder convencer al juez de que esa acusación es real. Recuérdense lo que dijo Miriam Germán, que siempre va a ser objeto de discusión y que por eso la sacaron del Tribunal Superior, porque ella dijo que el expediente de Odebrecht estaba muy débil y todo el mundo pensó que era que ella estaba defendiendo a un reo, a un imputado, pero era que era inconsistente para muchos, que habían acusaciones que no debían ser. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que el que hace la denuncia, que el Vasconcelos nunca ha hablado con nadie de la justicia dominicana. Nunca ha hablado con nadie de la justicia dominicana, pero en función de lo que Vasconcelos dijo, es que han hecho todos esos expedientes.
Y también me he dado cuenta que no todo lo que dijo Vasconcelos en Brasil llegó a República Dominicana. Que él puso lista allá y puso gente que supuestamente le daba dinero en Dominicana. Dice que hasta compañía falsa tenía. Y entonces hay gente pagando por ese supuesto dinero que él repartió, que dice que él no repartió. Pero por eso tienen 7 ciudadanos imputados. Pero ellos no pueden defenderse porque ellos no pueden hablar con Vasconcelos. No pueden hablar con nadie de Odebrecht. Y no le han podido sustentar, como dice la Constitución, que ellos tengan derecho a oír. Yo no estoy defendiendo a la gente de Odebrecht. Yo estoy diciendo el proceso, el procedimiento. Que ninguno de los acusados puede saber si es verdad o es mentira que Vasconcelos lo está acusando. Vasconcelos es el representante de Odebrecht en el país. Y entonces hay una lista, me dicen que el país hay que cerrarlo si metieran todo lo que Vasconcelos metió en la oficina de emisión de dinero en Odebrecht, en Brasil. ¿Cómo se llama eso? El departamento estructurado. Y resulta que hay muchas, óigame, dice que hasta una oficina que justificaba dinero que no existía. Pero ¿cómo lo prueban? Si el juez ha pedido 10 veces que le manden a Vasconcelos para acá y no viene, que deberían extraditarlo. Vasconcelos debió ser testigo, porque es un testigo de cargo o descargo de todos los casos de Odebrecht en América Latina, pero sobre todo en el país donde él estuvo. Y con su testimonio presencial, contra qué rico hubiera sido ese expediente. Eso es lo que el fiscal tiene que buscar siempre. Convencer al juez con la prueba más contundente para que eso esté. Bueno, eso que acaba de hacer el presidente de la Suprema es lo que él dice que persigue. Yo no tengo por qué dudarlo en esa parte. Vamos a una pausa y venimos con Julio Caminero, que nos tiene muchas cosas. Mientras tanto, gracias Anthony Paulino, Carlos Manuel, gracias por todos hay mucha gente ya sintonizándonos aquí en esta parte. Está el teléfono ahí si le quieren hacer alguna pregunta. Ahí está Ruth, mi hermana de Miami, José Litz, Ana Mercedes, Rolando Campuzano, Anthony, soy la Cedeño, Janel Ferrera, mi buen amigo, Luis Jiménez, Carlos Manuel Rodríguez, Carlos Vicente Rodríguez, Alan Medina. Toda esa gente está esperando a Julio para que le hable de economía. Vamos a una pausa. Permitir que disfrazados de alternancia y defensa de la Constitución, la otra facción del PLDismo, que vulneró en diferentes momentos los principios constitucionales y sus instituciones, pretenda convertirse ahora en un referente legítimo de voto para las elecciones de mayo del 2020. Bien, regresamos con ustedes. Estamos con nuestro colega de producción, Julio Caminero. Buenos días, Julio. Buenos días, Andrés Mato. Buenos días, Liches. Buenos días, te dije Liches. Tengo un amigo que se llama Liches también. Buenos días, Licho. ¿De verdad? Sí, un hermano de la difunta Doña Flor, se llama Lich. Licho, buenos días, amables televidentes. Buenos días a los que nos ven desde el exterior. Hace 45 días, más o menos, cuando nosotros comentamos la primera disposición del Banco Central de liberar fondo del encaje legal por 29.000 millones de pesos y bajar su tasa de política monetaria, nosotros dijimos que se trataba de una política monetaria flexiva, expansiva y que tenía la finalidad de hacer crecer la economía. Y como no había salido el informe de crecimiento de la economía, nosotros decíamos, algunas informaciones tiene el Banco Central y que uno no la posee, porque este tipo de medida se toma cuando se observa,
cuando el Banco Central observa que hay una tendencia de la ralentización de la economía, es decir, de una caída del crecimiento de la economía. Efectivamente, cuando publicó el primer informe correspondiente al primer trimestre del año, dijo que la economía había crecido 5.3% y eso era por debajo de lo que es el crecimiento potencial de la economía dominicana y por debajo del 7% que había crecido el año pasado. Ya por demás eran dos trimestres corridos con un crecimiento de la economía menor que el crecimiento del trimestre anterior. En el día de ayer, 31 de julio, como lo hace el Banco Central al final de cada mes, anuncia su decisión de postura de política monetaria y lo hace a través de lo que es la tasa de política monetaria, que es lo que se llama una tasa de referencia. Por segundo mes consecutivo, el Banco Central reduce su tasa de política monetaria. Primero la redujo en 50 puntos básicos de 5.5% anual a 5 puntos y ahora la reduce a 4.75% a partir del día 1 de agosto. Es decir, esta es su decisión de política monetaria que lo que hace es continuar con su flexibilización de política monetaria después de haber anunciado de que ya se han desembolsado 12.499 millones de pesos de los 34.000 millones de reserva de encaje legal que se liberaron para fines de destinar al crédito. Para mí, lo más importante de esta decisión del Banco Central son la información que da. El Banco Central toma estas decisiones tomando en cuenta la evolución de la economía tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Y qué ocurre en el terreno interno, en el terreno local? De que, de acuerdo con el informe mensual de actividad económica, lo que el Banco Central llama IMAE, que es una encuesta que realiza mensualmente entre el sector empresarial y comercial del país, vamos a decir, como si fuera una muestra bastante rigurosa la selección, que sea la que pueda indicar cómo marcha la economía. Entonces, de acuerdo con el IMAE, en el primer semestre del año, la economía creció 4.7%, es decir, ya eso es menos que el 5.3% que creció en el primer trimestre del año, pero son 2 puntos porcentuales menos de lo que había crecido la economía en el primer semestre del año del 2018, que fue 6.7%, así cayó 2 puntos porcentuales el crecimiento de la economía en el primer semestre del año con relación al primer semestre del año anterior. Esa es una caída del crecimiento de la economía importante, significativa. Ahora hay que esperar, como se produce en teoría económica, en economía lo que se llama el retardo temporal o intertemporal de los efectos de las políticas públicas. Hay que ver cuándo van a empezar a sentirse los efectos en el crecimiento de esta disposición del Banco Central de liberar 34.000 millones de pesos del encaje legal y de reducir su tasa de política monetaria. Hay que ver si la podría seguir bajando. Eso es posible. El banco podría todavía el mes que viene, tiene holgura para seguir bajando la tasa. ¿Por qué nosotros entendemos que tiene holgura para seguir bajando la tasa? Porque la inflación ha estado cerrando, la inflación que calcula el Banco Central, no la que usted calcula en su casa desde el punto de vista de cómo le alcanza la cartera para comprar los bienes y servicios de la canasta básica. No, la que dice el Banco Central es que la tasa en el mes de junio cerró en negativo. Es decir, que en vez de crecer los precios, bajaron y la tasa de inflación fue menos 18%. Pero esa es la tasa del Banco Central. Por eso te digo, porque cada ciudadano es posible que diga, eso no es lo que yo siento cuando voy al súper. No siento que y los no precios hayan bajado. No solamente en el súper. Tú vas por cualquier lugar, en la calle, la gente está comprando plátano a 15 y a 18 pesos. Es la cosa. Por eso te digo que la gente está comprando siempre arroba por encima de 20. Por eso te digo que tiene holgura desde el punto de vista del cálculo que hace el Banco Central. Porque ¿qué es lo que hace el Banco Central? Se traza lo que se llama una meta de inflación. Y en función de esa meta de inflación es que va a variar hacia arriba o hacia abajo su tasa de política monetaria. Como la tasa de inflación, de acuerdo con el Banco Central, cerró en negativo, que decreció en menos 18%, 0.18% en el mes de junio, y que el primer semestre del año cayó a 1.7%, así que fue menor
que la tasa de inflación del primer semestre del año del 2018 y que la inflación interanual, es decir, cuando compara mayo 19, junio 19 contra junio 18 fue de apenas 0.92%, entonces son una tasa de inflación muy por debajo de la inflación meta, que es de 4% más o menos, o un 1%. Así que desde el punto de vista de la inflación interna, el Banco Central todavía tiene holgura para poder bajar algunos puntos básicos. Generalmente lo hace en 25 o en 50 o un 1. O sea, eso uno dice que la bajé 5, sino hasta ahora siempre son 25, 50 o un punto. Pero también quiere decirle 0.25, 0.50. Sí, bueno, es la cosa, le baja menos de 1. Menos de 1. O sea, y lo que más que pudo ha bajado, llegó a bajar un 1. Te digo que tiene holgura, ¿por qué? Porque también a nivel externo todavía no ha salido en este momento que estamos hablando. Nosotros no sabemos la decisión que tomó el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, sobre su tasa de política monetaria ya, su tasa de interés, que las expectativas son de que baje la tasa de interés allá. Entonces, si baja la tasa de interés allá, nosotros tenemos la expectativa de poder bajarla aquí sin que eso nos cree ni presión cambiaria ni presión inflacionaria. ¿Por qué no nos crearía presión cambiaria? Porque cuando la diferencia de tasa es amplia entre lo que se paga aquí y lo que se paga en los Estados Unidos, entonces los agentes económicos, las personas que tienen cierta cantidad de dinero por ahí ahorrada en pesos, pueden decir, mira, como me están pagando una baja tasa de interés aquí, yo voy a convertir mis pesos a dólares y lo voy a depositar allá. Pero ahora no tendrá ese incentivo. ¿Por qué? Porque también es muy posible que bajen la tasa de interés allá. Nos estamos adelantando. También hay dinero que pueden venir para acá. Si la bueno, tasa pues, de aquí es al revés. Cuando de aquí es más alta, entonces vienen para acá. Pero ese dinero viene para acá es cuando hay abundancia de capitales en los mercados. Todavía estamos en esa etapa, porque si bien es cierto que los Estados Unidos había parado su política de expansión monetaria, existe abundancia de dinero porque existe expansión monetaria en Europa, en Japón, en China. Entonces eso determina que todavía hay unos fondos que andan por ahí que cuando aparecen bonos, como cuando la República Dominicana ha salido a colocar en los mercados, todavía hay oportunidad de colocar a tasa de interés más alta que hace 2 años, pero hay oportunidad de colocar. Cuando la tasa de interés aquí es más alta que allá, entonces es al revés, puede venir dinero para acá, pero claro está, los inversionistas que para la toma de decisiones saben del tema o cuentan con un economista que le asesora, hacen los ajustes cambiarios correspondientes para saber si al final del año le conviene mantener sus depósitos en una moneda o en hora cuando ajusta los rendimientos por la tasa de cambio que pudiese verificarse. A pesar de que vi el titular de un periódico, que confieso que no lo leí, fue en el Diario Libre que vi el titular, así que dice que un economista dijo que había un mercado paralelo de divisas. Primera vez que yo oigo esa palabra en mucho tiempo, por lo menos la palabra paralelo. Lo que ha habido algunas veces que tú te encuentras que la tasa de cambio que te dice el Banco Central, porque la tasa de cambio oficial... No, pero eso lo dice un economista. Lo dice un economista, pero no sé cuál es, quién es. ¿El economista? Sí, que lo dice. O te voy a decir ahora mismo. Ese economista es Ernesto Selman. Bueno, entonces es una que voz... es vicepresidente entonces una del CRES. Sí, es una voz que me merece... Regional de Estrategia. Una persona que me merece crédito. O sea, él y la institución que representa merece crédito. Está hablando de que hay un mercado paralelo de divisas, pero uno no prevé que en el corto plazo pudiese... Él habla de un dinero que entra, que no es declarado en el Banco Central. Que ya es... Que está pues en entonces, el mercado. Eso es como un lavado. Si yo hubiera leído la información, quizás solamente vi el titular. Por eso es que dicen que tú no te puedes quedar en el titular, sino tienes que irte a leer, porque cuando nosotros ya, de los más adultos, se nos dice mercado paralelo de divisas, nos recuerda la etapa de los 12 años de Balaguer, que te decía que el peso era 1 por 1, pero tú no podías, que el dólar era un dólar, un peso. Pero 1.25. Es la cosa, pues si tú estabas en una etapa, empezó 1.12, 1.25. Mira lo que él dice. Ernesto Selman consideró
que el dinero fácil y barato que ha liberado el Banco Central como parte de las medidas monetarias podría influir en más presión para el tipo de cambio del peso dominicano frente al dólar. Dinero nuevo, fácil y barato en una economía, como se puso a la disposición con la liberación. Ah, bueno, es lo que está diciendo que... Bueno, lo que pasa, recuérdate que... o sea, retiro lo que él dice que ha entrado dinero sucio. Ah, bueno, porque oye lo siguiente, lo que él está diciendo ahí es que eso podría pensar, porque cuando la economía se expande, cuando la economía crece, como somos una economía abierta, es decir, que un altísimo porcentaje de lo que consumimos, bienes y servicios, o se importa como producto final y se vende aquí con un margen, o los insumos para producirlos hay que comprarlo, hay que importarlo. Entonces, si la economía está creciendo, tú vas a demandar más divisas. Pero tú no prevés que en un momento que la economía se está cayendo el crecimiento pueda haber mayor demanda de divisas. Y si tú no tienes que se haya caído el sector turismo, hay que ver a fin de año qué ocurre. Pero hasta ahora el impacto ha sido en cierta medida limitado. Pero las remesas han seguido fluyendo, el promedio de la inversión extranjera directa también. La última vez, hace 2 o 3 días que ingresé a la página web del Banco Central, observé que tiene más de 8.000 millones de pesos en reservas internacionales netas. Entonces yo no preveo, desde el punto de vista de esas informaciones, que pudiese haber problemas de tipo cambiario lo inmediato. He visto ese titular un par de veces en los periódicos y no me lo explico. Oye lo que él dice. El banco lo tiene a 51. Sí. Pero cuando él va a comprar, el Banco Central tiene la tasa en 51. Pero cuando él va a cualquier banco, cualquier institución bancaria de la calle, él lo encuentra a 51.70. Puede ser. Entonces, esa diferencia de lo que dice el Banco Central, que tiene que pagar, y lo más caro, entonces hay una distorsión. Bueno, pues yo no utilizara mercado paralelo, porque eso de mercado paralelo... Sí, se ve como... Era que existían dos mercados, ¿no? Tú lo que tienes una tasa de cambio oficial, cuando tú vas al banco, si el banco no tiene disponibilidad, pero yo puedo ver eso de manera coyuntural. Estamos en el mes de julio, por ahí viene la locura de Black Friday. Es posible que las empresas se estén ahora mismo demandando divisas para empezar a traer mercancía para su promoción. Oye, no creo que pase el mes de agosto, si que empecemos a ver, o quizás en 2 meses, la publicidad masiva sobre el Black Friday. Es posible que algunas empresas estén comprando divisas ahora para importar sus mercancías, y es posible entonces que eso sea un problema, un asunto coyuntural. Bueno, es lo que dice, que tanto dinero en la calle emitido por el Banco Central pone presión. Cuando la economía crezca, vamos a poner los números. Pero la economía ha crecido. Oye, lo siguiente, ¿cuándo? Porque por eso está hablando de que podría. No, dice que la está poniendo, porque es verdad. Pero oye lo siguiente, ¿cómo puede estar poniendo presión esa liberación de fondos que hace 45 días que se liberaron los fondos, ¿verdad? Y en 2 meses la economía, cuando se liberaron los fondos, la economía había presentado un crecimiento en el primer trimestre del año de 5.3%. 2 meses después de haberse liberado los fondos, la economía está creciendo 4.7%, está creciendo 6 décimas menos. Si la economía no está creciendo, no puede esa inyección de dinero estar creando presión cuando por demás solamente se ha liberado el 36%. Y no se manifiesta en el crecimiento. No se manifiesta. Si no hay crecimiento, entonces tendría que haber acaparamiento, y tampoco tú estás ante una situación de acaparamiento. Correcto. Mira, Julio, tenemos que ir a una pausa, los muchachos están haciendo señas. Vamos a una pausa y volvemos, que le tengo una pregunta a Julio ahorita, pero lo voy a consultar. Nos vemos ahora. Permitir que, disfrazados de alternancia y defensa de la Constitución, la otra facción del PLDismo, que vulneró en diferentes momentos los principios constitucionales y sus instituciones, pretenda convertirse ahora en un referente legítimo de voto para las elecciones de mayo del 2020. Bueno, regresamos con Julio Caminero, economista, y está analizando los vaivenes de la economía y el dólar.
Bueno, no. Julio, yo te quería hacer una pregunta política. Dímela. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando Hipólito era presidente, el dólar duró 2 o 3 meses en 50. Después bajó. ¿Cuánto fue que duró? Cuando el dólar se disparó más del 50, se disparó 55, 56, pues eso fue cuestión de 2 o 3 días. 2 o 3 días nada más. Claro, porque cuando el Banco Central empezó a emitir certificados financieros, también hasta una tasa de 60, ¿qué hizo la gente? Dejó de salir a la calle a tratar de comprar dólar y lo que hizo fue que llevó sus pesos al Banco Central. Por eso tú ves que hoy día todavía tenemos cobrar los intereses. Unos intereses más altos. Y cuando esa tasa, ese rendimiento bajó de hasta un 60, se ubicó más o menos entre un 30 y un 36% de interés anual, que era más o menos un 3% mensual. Entonces la gente que tenía sus pesos, que los sacó de los bancos. O sea, el dólar duró en esa alta tasa 3 días, una semana. Como mucho. Y la gente cree que duró un año. Bueno, los perversos que atacan a Hipólito con esto dicen que no, que lo tenía en 60 y lo dejó en 41, 42. Hay un economista, macroeconomista norteamericano, él era alemán, se nacionó norteamericano, que él decía que uno de los precios más importantes en la economía es la tasa de cambio o el tipo de cambio. Sin embargo, el precio de la moneda es un precio siempre politizado, sí, por el impacto inmediato que tiene en el bolsillo de las personas. Entonces estábamos en medio de un proceso electoral y afectado a las puertas de un proceso electoral. Recuerda que se había modificado la Constitución en el 2002, entonces hubo una conspiración y hubo una campaña política. Recuérdate que lo que hizo Leonel Fernández quedó registrado en la historia del país, de un presidente o un expresidente decir, como dijo Leonel en septiembre del año 2002, 2003. de que los bancos, 2002 fue antes de explotar la crisis, que los bancos estaban quebrados. ¿Tú sabes lo que un expresidente decir esa frase, decir esa expresión? Eso no lo hace. Leonel fue el jefe político de esa campaña. De la campaña. Entonces la campaña política sembró en la mente del dominicano de que la tasa se puso a 55, que se puso a 60. Eso fue cuestión de un día o dos. Seguro. O sea, la tasa inmediatamente se ubicó al nivel del 42, claro está. Fue una tasa de cambio, una devaluación. Dice que se reunían todas las noches para claro, porque para tú desestabilizar el mercado cambiario, ni siquiera tú necesitas tener dólares, tú necesitas tener como la autoridad. Crear la desconfianza. No, tú necesitas tener la autoridad. Es decir, fíjate que yo te pregunté qué economista fue que dijo, si tú me dijiste, lo dijo Ernesto Selma. Entonces así me merece crédito por la persona donde viene eso. Yo te digo lo mismo, ahora que gente llamaba sin interés real de comprar, pero un empresario, un importador que te dice, necesito 10 millones de dólares. ¿Qué tú dices? Tú me llamas a mí, que soy cambista, y llama al otro y el otro. Aunque sea falso. Falso, pero hay otro que te dice, yo quiero 15. Pero realmente no lo van a comprar. Pero mientras tanto crearon la voz del alma y cada quien va diciendo, y mientras va alguien subiendo, que me están llamando, ahora me están pidiendo 5 más, ahora tanto más. Todo eso influye aparte del hecho real, de la demanda real de divisa, pero en ese momento se creó un expresidente que está jugando con eso para ser presidente y que conoce el fraude bancario, porque él conocía el fraude bancario lo sabía. antes. Recuérdate que Aristóbulo de Juan estuvo aquí en el 98, en el 98 dijo que ese Banco Baninter, ¿verdad?, había que intervenirlo, pero no tenía que hacerlo Aristóbulo de Juan. Sí. Las personas que le damos seguimiento a las cuestiones bancarias, mucho antes de que Aristóbulo de Juan que venga el otro y el otro, decíamos ese banco tiene problemas. Porque como dice doña Chaga, mi madre, tú no puedes hacer negocio del capaperro. Si tú compras 5 para vender a 3, tú estás perdiendo. Entonces, si tú lo haces de esa manera, algo está pasando. Entonces, el Banco Baninter en ese momento tenía una campaña de una tasa de interés de 22% anual en las tarjetas de crédito. Préstamos. Espérate, vamos a ocupar. De 22% anual en las tarjetas de crédito, cuando el promedio de la banca era un 7 mensual. Que era 72. Que era más o menos 84. 84. Tú entonces. Y él lo tenía 22. Entonces, por algo tú estás pensando a 22, entonces algo está pasando. Que eran menos de 2. Pero ocurría el caso contrario. El que quería obtener alto rendimiento en un depósito bancario solamente pensaba en Baninter. Entonces, cuando una entidad
está pagando una tasa de interés más alta que las otras, si esa diferencia es desproporcional, tú tienes que asumir que hay un alto riesgo. Pero entonces había dos bancos en uno. Correcto. Había el banco que salía en las auditorías, que este banco está bien, y había el banco que no se conocía, que estaba quebrado. El banco en la sombra, que ese sí era el banco en la sombra, que eran otros 25.000 millones de pesos. Bueno, cuando explota la situación, claro está que tenía que crear la situación que generó. Entonces ahí, en medio de un proceso electoral, o a las puertas de un proceso electoral, entonces la parte política hizo su trabajo. Seguro. Hizo su trabajo. O sea, vamos a crear una crisis tan profunda que vamos a durar 20 años. Además de haberlo dicho un expresidente de la República que aspiraba, decirlo en un medio como donde se dijo, y periodistas como los que lo tenían en la campaña, era una orquestación buena. Entre esos medios había un economista, y cuando nosotros, y como estudiamos en la UAS los dos, cuando nos daba la clase de política monetaria, que la daba el profesor Opinio Álvarez, la decencia hecha persona. Y con una experiencia del Banco Central bancaria extraordinaria. Déjame decirte, esa es la decencia hecha persona, pero el profesor entregado a la enseñanza, que en la universidad él te pedía la mascota, y él se llevaba su mascota, y él veía si realmente tú hacías la tarea. Entonces, ese era un señor que nos decía que la prudencia con la que debe manejarse las informaciones bancarias, porque es un negocio que se basa en la confianza. O sea, el negocio bancario es un negocio que se basa en la confianza. Cuando tú resquebrajas eso que se llama la confianza, todo se vaya a pique, y sobre todo si implica a una institución grande. Yo le tenía miedo a la reelección de Danilo para que no le desataran ese demonio que le desataron a Hipólito. Bueno, porque eran capaces de eso. Eso no se le puede desear ni desatar a nadie. ¿Nos queda un minuto? Sí, nos quedan 5. Bueno, otra noticia importante, pero no la podemos, parece que, analizar a profundidad, es este tema de modificar la ley de compras y contrataciones públicas, una medida que yo entiendo que es correcta desde el punto. ¿La van a modificar? La van a modificar, van a elevar a un 40% las compras a las micro, pequeñas y medianas empresas. Va a haber sanciones de 4 a 10 años para cuando se viole la ley, para que no vuelva a ocurrir eso que tú hablabas del caso de Brecht. O sea, como que usted aplique un precio más barato para ganarse una licitación, y después que se ganó la licitación, entonces usted va a modificar el presupuesto del proyecto en más de un 100%, y usted no me va a ir a una licitación, no te movió la licitación. Entonces ese cargado de compra junto con el funcionario tendrá que... Puede ir preso. Puede ir preso. Entonces todo lo que esté orientado a mejorar lo que es la eficiencia y la transparencia del gasto, entonces hay que saludarlo. Por eso esta disposición de modificar la ley 34006, que se va a someter en la próxima legislatura, que comienza el 16 de agosto, yo la veo muy, muy plausible. Bueno, Julio, yo creo que hemos agotado una buena jornada. Bueno, eso esperamos que los amables televidentes... ¿Dónde tú aprendiste tanto? Leyendo sin parar. ¿Cómo vuelve? Leyendo sin parar. ¿Oyó juventud? Claro, está investigando, porque a veces yo le decía en otro canal, me dice, tú estás así, digo, espérate, que yo me levanto y después de caminar generalmente yo me siento, y la naturaleza de mi trabajo también es trabajar con tener que todos los días buscar estadísticas económicas y financieras, y tengo que escudriñarlas diario. Además es una preocupación nomás en mí ver cómo marcha la economía, porque eso afecta el bolsillo. Eso afecta a la gente. Y tú estás para orientar el bolsillo de la gente. Así es. Bueno, señores, mañana nos veremos. Tenemos a un invitado especial, igual que hoy, igual que ayer, igual que todos los días. Y es importante que usted nos vea mañana para que pueda darse ese lujo. Quiero saludar a una persona, bueno, Ramón Ceballos está ahí, aspirando a diputado, mi buen amigo y hermano Ramón. Y a Wendy Tapia, un beso, niña bella, preciosa. Dios te bendiga y gracias por tu sintonía. Wendy Tapia, la hija de Yolanda y de Goyito. Ahí está. Nos vemos mañana, si Dios quiere.